Capítulo 5. Lengua doble en el salón de basalto. En el salón de basalto. Tercera hora de la tarde. El salón de basalto no era una estancia pensada para el confort. Era un lugar diseñado para recordar a cada persona, por importante que fuera, su estatus, quién mandaba y por qué. La estancia, en sí, era de piedra negra, densa y traída desde las canteras del sur por barcazas de fondo plano. Absorbía el calor del día y lo devolvía poco a poco, como si el palacio administrara la temperatura con la misma parsimonia con la que administraba el miedo. A esa hora, la luz entraba en diagonal en los vanos altos, cortando el espacio en francas oblicuas, pero el brillo verdadero venía de abajo. Las losas estaban untadas con aceite fino. No era un adorno caprichoso, era algo que debía estar ahí, por simbolismo, por estatus, y para dejar claro lo que sucedía, y más aún, el acontecimiento que transcurría. Y es que en Alcacir, el polvo es un enemigo estable, y la sal del canal sube microcristales que se posan y se incrustan. El basalto, en cambio, era poroso, si se le dejaba, y terminaba comiéndose a sí mismo por los bordes. El aceite sellaba, oscurecía aún más, y además obligaba a caminar con prudencia. Un paso rápido podía ser un resbalón, y un resbalón en un salón de testigos podía ser un mensaje involuntario. Allí hasta la física tenía su matiz. Las columnas de fuste ancho guardaban frescos de victorias antiguas, embarcaciones incendiadas, filas de prisioneros en las manos atadas y estandartes clavados en la arena húmeda. Eran pinturas para contar historias, eran inventarios de obediencia. Los nombres de los vencidos estaban escritos en una lengua arcaica, tallados y repintados por generaciones de escribas que recordaban el pasado de un antiguo imperio que antaño se conoció como Al-Azir, un poderío que se extendió por todo el continente, pero con el tiempo se trajeó y se dividió. Sobre algunos escritos, una línea roja más reciente se perfilaba, sucedáneos de correcciones políticas. Hugo, en aquella estancia, las miraba de reojo y entendió que incluso la memoria podía ser reeditada por decreto. En el centro de aquella estancia se extendía la mesa larga, una única pieza de madera ensamblada en secciones invisibles, cubierta por un mantel de lino pesado, bordado con líneas y símbolos que imitaban mapas de alianzas. Ahí se mostraban los canales como arterias, provincias como compartimentos y rutas de caravanas marcadas con hilo oscuro. Los platos y las copas se colocaban siguiendo ese dibujo, como si cada invitado fuera un peón en un tablero. En Abcasir se comía con la geografía bajo los codos. Llegó unos minutos antes, casi cerca de la entrada principal, porque allí también tenía su espacio. Le habían instruido que tenía que estar ahí, ni demasiado temprano, ni demasiado puntual, y ni tampoco tan tarde. Pero aún no cuando hubiera comenzado. Tiempo suficiente para ser visto e insuficiente para parecer impaciente. Se situó cerca de las paredes laterales, donde la sombra de las columnas permitía estar presente sin ocupar centro. No era cobardía, era método. En Palacio, quien se coloca en el centro sin que lo llamen, está pidiendo que lo analicen. A su izquierda, a media altura sobre el zócalo de piedra, Paménes esperaba apoyado como si fuera parte del muro. Vestía sobrio, sin metal visible, solo el cordón de su rango escondido bajo la túnica. En la ciudad capital, un hombre que mostraba demasiados signos de autoridad en un banquete parecía un guardia, y un guardia en un banquete era una confesión. Paménes, por su parte, no confesaba. Saruk, en cambio, no se escondía. Recorrió el salón con una mirada que no necesitaba elevar la voz. Iba asignando posiciones a los suyos, con gestos mínimos, casi domésticos, con dedos para un flanco, un leve giro de la muñeca para indicar un relevo y una inclinación de barbilla para ordenar distancia. Hugo lo observó con una mezcla de respeto y cautela. El capitán de los Omenyardarik repartía guardias como si bajara cuchillos, y un cuchillo no se colocaba por azar. No los quiero pegados a las columnas. Murmuró a uno de los Omenki, sin mirarlo. Los quiero paso, que se vea el metal. No quiero que su guardianía parezca una amenaza, sino una advertencia. Si les parecemos amenaza, nos convertirán en objeto de excusa y pretexto que el Afaerón pretende algo más contra la casta Ufridae, y eso acarreará críticas, aparte de problemas. El otro Omenki asintió y se movió sin prisa.
Y es que en Alcacir, la prisa era también otro tipo de símbolo, el que decía que estaba insinuando algo peligroso y de doble sentido. Hugo, por su parte, giró apenas la cabeza hacia Pamenes. El viejo escriba no le devolvió el gesto de inmediato. Esperó a que un sirviente pasara cargando una bandeja de copas vacías, y entonces habló casi sin abrir los ojos. Quiero que estés atento, Karu. Los brindis suelen tener turnos y debes tenerlos en cuenta. Son en sí tres los más cruciales. El turno del agua, el de la sal y el del vino. No es por superstición, es más por jerarquía. El agua, según la tradición macasarí, es ofrecimiento de un anfitrión para limpiar la lengua de las mentiras. La sal ofrece a un captor el derecho de corregir, y el vino lo ofrece a quien pretende sellar. Hugo asintió y guardó frase como se guarda un dato técnico, sin emoción aparente, pero con el peso de quien sabe que un error de interpretación puede matar. ¿Y quién ofrece la sal? Preguntó en tono bajo. El que quiera que otro baje la copa primero, respondió Pamenes, y hoy hay varios que sueñan con ver eso. Es una suerte de simbolismo, como una especie de presagio futuro, y no muy bueno, y lo más probable es que lo quieran hacer con la Faerón. Por eso te digo que estés atento. Hugo no sonrió. Su mano tocó el borde del cuaderno que llevaba en la túnica. No lo sacó. Todavía no. En el salón de basalto, escribir era mostrar que estabas mintiendo, y mostrar que metías en invitar a que te analizaran. Fue entonces que se abrieron las puertas principales. La llegada de la Faerón se anunció sin trompetas. Bastó el cambio de respiración de los presentes. Un silencio que no era reverencia, sino una suerte de cálculo medido. Nefertari entró como quien entra en una sentencia bien redactada, sin alzar el tono y, aún así, dejando claro que todo lo demás son comentarios innecesarios. No llevaba joyería excesiva, lo cual en sí era un mensaje. La riqueza en Abcasir se exhibía cuando convenía. La autoridad se mostraba cuando era inevitable. Sin embargo, ella eligió lo inevitable. Un collar discreto, una pieza central con el símbolo de la balanza de Maat grabado en la piedra clara. Maat era una diosa en el sentido vulgar de la fe. Era, sobre todo, un principio jurídico del equilibrio entre acto y consecuencia, entre derecho y carga. Hablar de Maat era hablar de ley sin decir ley, y por eso funcionaba. El tío de la Faerón, Merkut, iba a 2 asientos de distancia, tal y como estaba dispuesto. Lo suficiente para parecer cercano, lo bastante alejado para no parecer subordinado. Sonreía con cautela, como si el gesto hubiera sido entrenado frente a un espejo de bronce. La comisura levantada, lo justo, los ojos sin entrega. Hugo no miró a la Faerón de frente. Había aprendido desde que llegó a aquel mundo que mirar de frente a una figura que sustenta poder y autoridad es un gesto que puede interpretarse como desafío al faeronato. Si quien rige toda la nación o todo un gran poder era poderoso en realidad. Fue así que la miró como se mira a un eje de rotación, con atención periférica, observando cómo su presencia afectaba a todo lo demás. Notó, en cambio, lo que el salón quiso esconder y no pudo. Una leve tensión en el grupo de sirvientes, al fondo, cerca de las ánforas. Cambios mínimos. Un cuchillo recolocado. Un paño alisado 2 veces. No era el típico nerviosismo por la presencia de Nefertari. Y es que había algo en ella que hacía que te sintieras así, como si estuvieras viendo algo extraño y terrible. A veces lo emitía sin saber que lo hacía. Quizá lo hiciera de modo involuntario, pero aquello le daba poder. Y el poder, en una tierra donde todos querían matarte, lo era todo. Aunque viéndolo bien, también notó cierto aire de duda. Era una suerte de nerviosismo por lo que venía con ella. Decisiones. La mesa de los invitados principales a aquel evento fue llenándose por capas. Primero los nombres que todo el mundo esperaba. Administradores, grandes urferidae, señores de ciertos puntos importantes de la capital, custodios del templo y jefes de casas mercantiles. Luego los parientes, útiles, entre comillas, sobrinos lejanos pertenecientes a casas urferidae, tríos de provincias menores, cuñados y sobrinos increíblemente menores. Por desgracia no estaban sus primas de las castas principales, gobernadoras de los 10 dedos de Serair, que según se decía descendían de la unión de uno de los herederos de Al-Azir y una diosa. La utilidad en el palacio era una cuestión fría.
Se clasificaba a los familiares por capacidad de dañar o de firmar. Y entonces apareció Keferen, un familiar noble de la casta Urferidae. Hugo lo vio desde que lo anunciaran, porque el cuerpo del joven hacía algo que la mayoría no sabía hacer: entrar sin pedir permiso y sin parecer insolente. Keferen era un joven bello y con hambre, como se dice cuando la ambición todavía ha aprendido a disfrazarse de potencia. Vestía con exactitud excesiva, ni una arruga, ni un hilo fuera de lugar. Eso, en un banquete, era sospechoso. Los hombres que vienen a disfrutar aceptan el riesgo de una marcha. Los que vienen a ejecutar un plan, no. Pero lo que más le llamó la atención no fue la ropa, ni la sonrisa educada, y ni siquiera el modo en que Keferen saludó con inclinaciones milimétricas a las personas correctas, sino la respiración, medida, calculada, como quien ha ensayado una frase con trampa y sabe que, si se acelera, se le notará la intención. En ese momento, Hugo recordó una lección antigua, de esas que no se escriben en manuales. Una lección que decía que la gente que miente de verdad controla el aire antes de las palabras. Que Feren tomó su sitio con una facilidad que parecía inocente. Estaba a una distancia estudiada de la Faerón, cerca para ser parte del círculo, lejos para ser culpable, directo de nada. Sus ojos eran de un color amarillos y parecían buscar un punto fijo, la copa de vidrio verde que un sirviente colocó frente a él. Aquella no era una copa cualquiera. El vidrio en Abcasir no era común. Venía de talleres bajo monopolio y las piezas verdes solían reservarse para brindis de sello. Hugo registró el detalle y sintió por primera vez, en esa tarde, un peso concreto en el estómago. No miedo, sino anticipación. Merkut habló con alguien a su derecha y rió lo justo. Una risa baja, breve y con dientes apenas visibles. Hugo no oyó las palabras, pero vio el efecto. La mujer aludida era una comerciante con dedos manchados de tinta. Se relajó en exceso, como si Merkut le hubiera halagado con algo que, en realidad, la comprometía. Hugo anotó mentalmente eso. Merkut estaba comprando voluntades con promesas pequeñas, pues las promesas pequeñas se pagaban rápido, y quien paga rápido, exige rápido. Pamenes volvió a acercarse a Hugo sin moverse de su posición. Habló hacia el vacío, como si comentara el fresco de una columna. Recuerda esto, Karu. En Abkhazir, el banquete real de este tipo tiene precedente. Es un documento real y simbólico. Lo que se dice se considera precedente, si nadie lo contradice. Lo que se hace aquí, por muy pequeño que sea la acción, también tiene significado y símbolo. ¿Y si lo contradicen?, preguntó. Pamenes tardó un segundo. Entonces, lo que se rompe no es el precedente. Se rompe la alianza y ciertas legitimidades. Por eso te digo, observa. Hugo asintió sin mostrarlo. Le vinieron inevitablemente pensamientos de otras ciudades, de otros salones donde la violencia era directa. Aquí la violencia era gramatical, simbólica y, por no decirlo, sutil, pues cada pequeño detalle, cada error en un gesto, palabra o gesticulación podía arruinar tu estatus y ponerte en una posición de inferioridad. Aquella era, sin duda, la lengua doble en el salón de basalto, aunque aún no hubiera empezado el juego. Lafaerón se sentó con la serenidad de quien entiende que el cuerpo también firma. No cruzó las piernas de modo ostentoso, no apoyó los codos, no tomó la copa. Esperó. En Abkhazir, el primero que toma la copa se coloca sin querer en el orden del turno, y el turno define quién debe a quién. Hugo percibió algo más en ella, una distancia emocional deliberada. No era frialdad, sino distancia, como un juez que evita enamorarse del caso. Esa era la disciplina de una mujer que hubiera visto innumerable cantidad de veces escenarios parecidos para no dejar que el salón le dicte el pulso. Aún así, no podía leer los pensamientos, pero sí los patrones. Vio una mínima contracción en la mandíbula cuando Keferen se inclinó hacia ella y pronunció un saludo ceremonial. No fue hostilidad, fue reconocimiento. Y en el Palacio Suferti, en el salón de basalto del mismo, conocer a alguien es empezar a contar las veces que te falló. Los sirvientes comenzaron a traer los primeros platos, dátiles abiertos y rellenos, panes planos, aún tibios, pequeñas piezas de carne especiada, cortadas en porciones iguales.
La igualdad aparente para ocultar que lo importante no era la comida, sino quién recibía cuál primero. Un responsable de servicio con una tablilla de madera en la mano marcaba con discretos golpes el ritmo de la entrega. Hugo admiró todo el escenario, pese a sí mismo la logística. Toda la procesión del banquete era como una maquinaria. Todo estaba pensado para que el caos pareciera imposible. Saruk se colocó detrás del eje de Nefertari, a una distancia que permitía intervenir sin parecer escolta ostensible. Sus ojos no se detenían en las manos de los invitados, como haría un guardia de entrenamiento. Se detenían en los sirvientes. Saruk sabía dónde se esconden los ataques en el palacio, en quién puede acercarse sin que nadie lo note. Hugo, desde su posición, empezó a hacer lo único que le habían pedido de verdad: observar. Tenía que precisar los gestos, los pequeños detalles, las gesticulaciones de las manos, labios, ojos, desviaciones de mirada, la mejilla que tiembla cuando alguien oye su mano antes de tiempo, el dedo que toca la base de la copa 2 veces, el parpadeo que se acelera al mencionar una provincia concreta, la lengua que se humedece al labio superior justo antes del brindis. Todo eso, en aquel escenario, tenía su sentido y significado. Eran detalles pequeños, sí, pero en un sistema donde la violencia no se gritaba y se movía en sutilezas, los detalles, como esos, eran el grito. Sintió en ese instante la tentación de sentirse importante. Era humano, después de todo. La idea de que una mirada podía anticipar un golpe lo sorprendió y al mismo tiempo le advirtió del peligro. Aquello lo aplastó de inmediato. En aquella ciudad, sentirse importante era el primer paso para convertirse en objetivo. Mientras el murmullo crecía, uno controlado como mercado con guardias, se permitió una reflexión breve y dura. Creo que aquí nadie viene a comer. Creo que simplemente vienen a analizarse los unos a los otros, para ser puestos en sospecha que... Y fue en ese momento cuando se dio cuenta que la sospecha, sobre todo, podía venir por su lealtad, por su silencio, por su prontitud en beber cuando otro ordenaba. Todos esos detalles, gestos apresurados y demás cosas tenían su peso en el salón de basalto. Por su parte, más allá, a unos metros de distancia, Nefertari habló poco. Cuando lo hizo, fue a formular cortesías que, de tan exactas, parecían una corrección de resto. Merkut la miraba como se mira una frontera, no con amor, sino con cálculo de coste. Keferen, en cambio, no la miraba de forma constante. Eso también era una técnica. Mirar demasiado delata deseo. No mirar nada delata desprecio. Keferen miraba cuando convenía y apartaba la vista cuando un tercero lo estaba mirando a él. Hugo lo vio y confirmó su intuición. El joven no solo tenía hambre, tenía método. Pamenes se inclinó apenas como si ajustara el borde de su túnica y dejó caer otra frase sin mirarlo. Cuando empiece el primer brindis, mira a quienes se adelantan a la copa. Esa será la señal de alineamiento. Hugo quiso responder, pero se contuvo. Notó un movimiento cerca de la cabecera. Un sirviente colocaba con cuidado excesivo una jarra de agua clara en un soporte de piedra. Primer turno, el del agua. El salón, sin necesidad de anuncio, ajustó su postura colectiva. Los cuerpos se entendían antes que las palabras. Hugo, sin moverse, sintió que el capítulo real comenzaba allí, en esa jarra. Y en ese inicio, aparentemente ceremonial, perfectamente ordenado, se volvió para fijarse en Keferen, porque el joven respiró hondo una sola vez, solo una, como quien confirma que la frase ya está en la lengua. Aquella era una frase con trampa. No sabía aún cuál, pero lo supo con una certeza incómoda. Aquel día, en el salón de basalto, alguien intentaría convertir una copa en un documento de vasallaje sin escribir una sola línea. Y en Abkhazir, lo que no se escribe se discute menos. Hugo dejó que esa idea se asentara fría y se prometió dos cosas: no ser obvio y no llegar tarde al momento exacto en el que alguien cambiara, porque el aire en palacio siempre cambia antes que la sangre. Abkhazir, Palacio Suferti, Salón de Basalto, 5:00 de la tarde. 1 hora después de la entrada del Faerón. 1 hora después, tras todas las presentaciones, el banquete ya había dejado de ser una sucesión de platos y convertirse en una sucesión de posiciones.
La comida seguía llegando, dátiles abiertos y rellenos con pasta de nuez abiertas, pequeñas porciones de aves con diversas salsas, panes planos con semillas negras, cuencos de salsa ácida. Pero el centro de gravedad no estaba en los alimentos, estaba en el ritmo de todos los que estaban allí, en las conversaciones, en los gestos, en todo lo demás. Y es que en Abkasir había una distinción entre el banquete doméstico y el banquete de Estado. En el primero se celebra, en el segundo se registra. El segundo tenía algo de audiencia. El salón escuchaba lo que decías, anotaba cada gesto y luego repetía lo que se oyó y se vio, como si fuese un texto firmado. Por eso, la mesa se mantenía despejada en el centro, sin piezas voluminosas que interrumpían la vista. Por eso los sirvientes caminaban por carriles invisibles, con pausas previstas. Por eso las copas no se rellenaban cuando alguien las quería, entre comillas, sino cuando el turno lo permitía. Hugo lo percibía con la exactitud de quien ha aprendido a leer la logística como si fuese una confesión. La jarra del agua clara, el cuenco de sal, el vino oscuro, no era una secuencia gastronómica, era un orden de palabras, gestos y acciones. Agua para limpiar la lengua, sal para pesarla, vino para sellarla. Parménides se lo había dicho hacía una hora, cuando todo empezó, y ahora Hugo veía lo que antes era teoría. Cuando el agua se servía, los presentes se disponían a escuchar. Cuando la sal se acercaba, los presentes se disponían a corregir. Cuando el vino aparecía, los presentes se disponían a comprometer. Por su parte, la conversación general era solamente una cubierta. Bajo esa cubierta corrían hilos finos. Merkut hablaba lo justo y sonreía cuando convenía. No intentaba dominar el salón con voz, dominaba con permisos. Era su forma de mandar, hacer que otros hablen porque él lo tolera. Cada vez que alguien reía a su derecha, Merkut conseguía un efecto adicional. La Fairón quedaba por contraste, como una figura silenciosa a la que había que arrancar. Una palabra, un gesto, o algo por el estilo. Era una táctica simple y eficaz, presentar la contención como frialdad, la prudencia como distancia. Nefertari, sin embargo, no jugaba a ser amable, jugaba a ser exacta. Su postura no cambiaba. Su postura no cambiaba. Su mirada se desplazaba con tiento, de forma meticulosa. Cuando respondía a una cortesía, lo hacía con la forma completa, sin abreviar. En el Palacio Suferti, abreviar es dar confianza es ceder terreno, y hacerlo es sentenciarte a muerte. A su espalda, Saruk seguía moviéndose sin moverse. Cambios mínimos de pie, leve variación de ángulo, mirada que volvía siempre a los puntos donde un sirviente podía acercarse a la cabecera sin que nadie lo notara. En un salón como aquel, el veneno rara vez entraba por la puerta principal. Entraba en una bandeja. Hugo, desde la lateral, hacía su trabajo sin dignidad de héroe. Lo hacía como lo hacen los útiles, no para lucirse, sino para evitar que la realidad lo sorprenda. Tenía el pulso más alto de lo que quería admitir, y no era miedo, era el esfuerzo de sostener la tensión constante sin delatarla. No seas obvio, se lo había dicho la Faerón mucho antes, con la misma naturalidad con la que se ordena que cierren una compuerta. Hugo observó a los invitados menores, el administrador del canal que se humedecía los labios cada vez que se mencionaba redistribución, el sacerdote del templo que asentía demasiado ante cualquier invocación a Maat, el mercader que tocaba su copa antes de tiempo, como si quisiera comprobar que aún tenía derecho a beber. Todos ellos en conjunto componían lo que Pamenes llamaba el coro. El grupo que no decide, pero hace ver normal lo que el poder decide. Y luego observó a Keferen. Este último había comido poco. Eso, en un joven sano, era otra clase de señal. La comida era ruido, el que quería claridad. Otra cosa que Hugo tuvo presente era que el vidrio verde en sí se reservaba en banquetes de estado para brindis de vínculo, y aquello era un tipo de brindis que, sin ser contrato escrito, funcionaba como una promesa pública. No se usaba para celebridades menores. Su presencia era un anuncio. Hablaba con los cercanos, sí, y reía lo justo, pero su respiración seguía medida. Era la respiración de quien ha ensayado una frase y teme que la emoción le altere el ritmo. En Abkasir, quien quiere tender una trampa verbal necesita decirla sin temblor. Fue en ese instante cuando notó
el momento exacto en que Keferen se decidió. Una ligera presión una ligera presión del pulgar contra el tallo de la copa, como si confirmara que estaba firme. El gesto fue mínimo, pero superélo. Y en el Palacio Suferti, los actos grandes y terribles siempre empiezan con gestos pequeños. En ese instante, los sirvientes retiraron los platos centrales y dejaron solo piezas laterales, frutas, semillas y dulces compactos. Un pequeño espacio en la mesa, una leve visibilidad en el entorno y una preparación para que el brindis ocupara el aire. Amenes, desde su posición, dejó caer una frase sin mirar al ciervo de los faroles, es decir, a Hugo, a quien llamaba Caro. Ahora viene el turno de la palabra libre. Aunque no es libre verdaderamente, solo es menos visible. Hugo no respondió. Su atención se fijó en el centro del salón donde Keferen se levantó. No se levantó con brusquedad. Se levantó con la lentitud calculada de quien no quiere parecer ansioso. Primero empujó la silla apenas, sin ruido. Luego tomó la copa de vidrio verde con la mano derecha, la mano pública. Dejó la izquierda sobre la mesa un instante, gesto de no llevo arma, y, por fin, se incorporó con la espalda recta. Su rostro seguía mostrando juventud, belleza y ambición, sin domesticar del todo. En cualquier otra circunstancia, habría sido un noble más. Allí, de pie, con el vidrio verde como símbolo, era un factor. Mi gran Faerón, dijo Keferen, con voz bien colocada, sin alzarla, dejándola en la medida justa. Honorables de la casa Urferidae y del canal, custodios del templo y del grano. Hoy compartimos mesa bajo frescos de nuestros mayores y bajo la sombra del deber. Su fórmula inicial era correcta. Nadie podía cortar un brindis así sin parecer hostil. Era precisamente el tipo de entrada que vuelve peligroso lo que viene después. Primero dabas al salón una razón para escucharte. Luego introducías la daga, con guante. Keferen alzó un poco la copa, no hacia el techo, sino hacia la cabecera. Brindo, continuó, por el faeronato que hoy se alza, y sobre las manos que la sostienen. Fue entonces cuando el salón se tensó de verdad. No por la frase en sí, que podía interpretarse como elogio, sino por su doble interpretación. En Abkasir, hablar de manos que sostienen era recordar que el poder depende de apoyos. Y recordar eso en voz alta frente a la soberana era insinuar o decir, tus apoyos tienen derecho a exigir. Era una forma fina de decirlo sin decirlo. Hugo miró a la Faerón de reojo. Nefertari no mostró reacción visible, pero sus dedos, bajo la mesa, ajustaron apenas el borde del mantel. Un gesto mínimo, un gesto de control. Keferin dio el paso siguiente, acercarse a la cabecera. No caminó directo, hizo un semicírculo leve, como siguiendo una línea natural. Se detuvo a la distancia correcta, ni demasiado cerca para no invadir el lugar de la Faerón, ni demasiado lejos para no descerrarla. Y extendió la copa con una inclinación estudiada, buscando que, por etiqueta, Nefertari chocara por debajo. Ese mínimo y pequeño detalle era la trampa. En Abkasir, el gesto de choque de copas no era un simple choque. Tenía un significado terrible y más aún para una figura que ostenta poder. Chocar por encima, la copa por arriba, es presidencia de poder. Chocar al mismo nivel es paridad, formal de iguales, y chocar por debajo, la copa bajo la del otro, se leía en contexto de Estado como vasallaje. Era una suerte de reconocimiento público de estar bajo una autoridad ajena. No era un contrato, pero era un símbolo, y los símbolos en Abkasir se usaban como armas legales. Amenes lo había explicado en una frase seca semanas atrás, en un archivo. El derecho ama lo visible. Si lo visible se repite, el derecho lo reclama. Que Ferenc no quería una firma, quería una imagen de poder sobre otra figura de autoridad. Quería que el salón viera a la Faerón chocando por debajo de su copa y luego que esa visión corriera por patios, templos y muelles. Que la Faerón de Abkasir bebió como vasalla y que tendrá parentela con Keferen. No importaba que fuese mentira en intención, bastaba con que fuese convincente en forma. Hugo sintió que se le tensaba la nuca. El instante era corto.
Si Nefertari respondía por impulso, perdería su imagen de autoridad frente a nobles y en las castas Sulfuridae. Si respondía tarde, lo perdía igual. Fue así que se adelantó medio paso, no más. Medio paso era tolerable. Parecía un ajuste, no una intervención, y ejecutó la señal acordada en el patio de lotos. 2 toques con el dedo índice sobre la propia muñeca. Lo suficiente para no ser osado frente a la Faerón. La señal en sí no era mística, era práctica. Se había acordado en un patio donde el ruido del agua tapaba las conversaciones. 2 toques significaban forma, es decir, ojo con el gesto, no con la frase. Luego inclinó la cabeza apenas hacia el símbolo bordado en el mantel, justo frente a la cabecera de la balanza de Maat. Era el segundo componente del aviso. Usa la ley, no la fuerza, no la emoción, la ley. Nefertari entendió. Y no lo mostró con la mirada directa hacia su siervo. Habría sido concederle protagonismo, y el siervo solo era eso, un siervo. Pero su respiración cambió, y por primera vez, desde que entró al salón, su rostro dejó ver un matiz. No ira, sino claridad, como quien identifica una pieza exacta del mecanismo que debe impedir. En ese segundo, Nefertari recordó el edicto de Kes. El edicto de Kes era un texto viejo promulgado tras una guerra civil corta pero brutal, cuando una rama secundaria de la Casa Real intentó imponer tutela sobre el trono, alegando de que la soberana era joven. Kes, quien era una faerona anterior, había respondido con ley. Estableció que cualquier gesto público que implicara subordinación al faeronato debía considerarse nulo si contradecía el principio superior de Maad. En otras palabras, la forma no podía destruir el fondo. Si el fondo era ley, el edicto, en su aplicación práctica, se había convertido en un arma de defensa para el trono. Esto permitía conducir trampas ceremoniales hacia el terreno legal, donde la corona era más fuerte. Nefertari vio de inmediato el riesgo. Si aceptaba el choque por debajo, no importaría cuánto dominara después. El salón recordaría aquel primer gesto, y el primer gesto, en política, se usa como prueba de lo que vendrá más adelante, en el futuro. Keferen, por su parte, sonreía con suavidad. Era la sonrisa del que se cree que ya está en ventaja porque la trampa no estaba en lo que dijo, sino en lo que obligaba a hacer al otro. Nefertari, por su parte, levantó su copa, pero no la levantó para chocar. La levantó a la altura de los ojos. Fue un cambio de eje tan simple que muchos tardaron un instante en comprenderlo. Al alzar la copa así, Nefertari rompía la mecánica del por debajo al por encima y convertía el gesto en otra cosa. No un choque, sino una declaración. La copa, a la altura de los ojos, era juramento y testimonio. Así se bebía en ciertos actos judiciales del templo, como quien mira la ley antes de tragar. Y habló. Brindo por Matt, dijo, sin elevar demasiado el volumen de su voz, lo suficiente para que la cabecera dominara el resto. Que ninguna mano esté por encima de la ley, y que el faeronato, siendo la primera en deber, sea la primera en beber. La frase no era una réplica emocional, era una sentencia. No humillaba a Keferen por su nombre, lo desarmaba por estructura. Tomaba sus manos que sostiene, entre comillas, y lo devolvía al principio superior. Las manos no sostienen el faeronato. La ley sostiene a todos, incluida a la corona. Y además introducía una regla de protocolo que el salón no podía negar sin admitir que ignoraba su propia etiqueta. Quien propone un brindis bebía primero. Ese detalle era esencial. En Abkhazir, el brindis no se completa cuando las copas chocan, sino cuando la boca del proponente toca el líquido. Porque el brindis en su origen era una prueba de confianza. El que propone demuestra que no hay veneno. Por eso se exige que beba primero. Si no lo hace, su brindis se sospecha. La Faerón, al decir la primera en beber, no estaba aceptando subordinación, estaba reclamando precedencia moral y jurídica. La corona debía ser la primera en beber, por tanto, la primera en exponerse. Era una forma de convertir el ritual en responsabilidad, y al hacerlo obligaba a Keferen a cumplir la regla, la primera regla de beber primero, antes que nadie chocara nada, antes de que pudiera imponer un por debajo. El salón quedó sin aire. No fue una metáfora bonita, fue un hecho.
Se oyó menos cubiertos, menos telas y menos murmullos. La gente cuando entiende que una trampa ha sido vista, contiene la respiración por instinto. Quieren escuchar el sonido de la caída. Keferen, por su parte, parpadeó una sola vez, apenas. Lo bastante para que Hugo lo notara. Su respiración, que antes era medida, se quebró un pequeño exceso. Aspiró más de lo necesario. Un error mínimo. Y en un hombre que vive de la precisión, el error mínimo es una fisura. Sonrió, pero ya no era la misma sonrisa. Ahora era una sonrisa que pedía al salón que lo considerara de acuerdo, cuando en realidad estaba recalculando. Por Maat, entonces, dijo, y alzó su copa un poco más. Hugo observó que sus dedos estaban firmes, pero el índice rozó el vidrio 2 veces. No era un tic, era ira contenida. Keferen bebió. Tragó antes de tiempo, antes de que el choque existiera. Lo hizo porque no podía hacerlo. Si se negaba, quedaba como alguien que propone un brindis sin asumir riesgo, y eso en Abkhazir se lee como cobardía o conspiración. Si dudaba demasiado, quedaba como indeciso. Bebió, pues, con rapidez medida, y en el mismo acto perdió. No perdió por poder real, todavía. Perdió la imagen que buscaba. Ya no era el hombre que recibe vasallaje, era el hombre obligado a obedecer la lógica del Faerón, y el salón que vive de ver simbolismos hasta en los detalles más mínimos, acababa de ver que Nefertari había dictado el orden. Merkut aplaudió apenas, tarde, como si hubiera entendido dos cosas a la vez: que su sobrino, lejano, había fallado y que Nefertari acababa de mostrar el tipo de fuerza que a él le incomodaba. Una fuerza que no se compra con promesas, porque nace de la ley y de la forma. En los laterales algunos sonrieron por reflejo, otros bajaron la mirada, no por respeto, sino por prudencia. No querían quedar asociados a ninguna reacción. Nefertari, por su parte, mantuvo su copa alta un segundo más. Ese segundo fue también cálculo. Si bebía de inmediato, contestaría el brindis de Keferen. Si demoraba demasiado, parecería teatral. Encontró el punto exacto, el punto donde el gesto parecía natural y a la vez imponía la imagen de control. Fue entonces cuando ocurrió la segunda jugada del día. Un sirviente se acercó a la cabecera con una bandeja ligeramente inclinada. No era una inclinación evidente, era lo bastante sutil para parecer accidente. En la bandeja había un pequeño cuenco de sal. La sal en ese contexto tenía significado. La humillación del cantor, entre comillas, era una práctica antigua nacida en el templo donde ciertos recitadores, cantores rituales, se les daba sal en el vino cuando habían pronunciado la fórmula mal. Era una corrección pública disfrazada de rito. La sal secaba la garganta, cortaba la voz, recordaba al castigado que la palabra se paga con el cuerpo. Trasladada al palacio, deslizar la sal en la copa real era un simple sabor. Trasladada al lenguaje del palacio, deslizar la sal en la copa real no era un simple sabor, entre comillas, era insinuar que la soberana había cometido una falta ritual y debía ser corregida, como un cantor. Era, por así decirlo, un insulto jurídico porque sugería que la Faerón necesitaba corrección ajena en materia de ley. Hugo vio el movimiento por la atención de Saruk. Este último no corrió, no gritó, no mostró arma alguna. Hizo lo que hacen los hombres que entienden el teatro del poder. Intervino sin parecer intervención. Se adelantó con gestos de cortesía como si fuera a ayudar al sirviente a equilibrar la bandeja. Puso su mano bajo el borde, sonrió de modo neutro y en el mismo gesto cambió la bandeja por otra que un guardia ya llevaba preparada. No fue magia en sí, fue una previsión. Saruk había instruido a los suyos para tener duplicados de bandejas en puntos ciegos precisamente para neutralizar alteraciones sin crear escándalo. El sirviente por un instante no entendió, luego entendió demasiado. Su rostro se tensó, bajó la mirada. Saruk le susurró algo con la suavidad con la que se habla a un niño a punto de caer. No te equivoques de mesa. El sirviente asintió y retrocedió. Nadie, salvo Hugo y 2 o 3 ojos de entrenados, percibieron la maniobra completa. El salón simplemente vio una sola escena de cortesía, un guardia ayudando a un servidor, y esa era la victoria, impedir la humillación sin convertirla en drama. Nefertari, por su parte, no miró a Saruk.
Si lo hacía, reconocía el ataque. Si reconocía el ataque, daba existencia pública al insulto. No lo reconoció. Bebió. Bebió recto, sin bajar la copa, sin inclinar la cabeza. Ese detalle era clave porque beber con la cabeza baja se asocia a una aceptación humilde. Beber sin bajar la copa mirando al frente se asocia a testimonio. Era otra vez un gesto judicial. Bebo, pero lo hago ante la ley. El vino tocó su boca y desapareció sin pausa. Ni un gesto de disgusto, ni un gesto de placer. En un salón donde el placer es debilidad, ella se limitó a cumplir. Después bajó la copa a nivel de la mesa con exactitud. No la dejó caer, no la sostuvo demasiado. La colocó donde debía, como si el acto hubiera estado previsto en un texto. Hugo, Hugo, por su parte, sintió que, por dentro, algo se aflojaba. No era alegría, era alivio técnico. Una trampa había sido desactivada, pero su mente no se permitió celebrar. En el Palacio Soferti, el segundo golpe suele llegar cuando el primero falla. Keferen intentó recuperar la iniciativa con un gesto de amplitud. Muy bien, mi Faerón, quiero dar un segundo brindis, sobre todo en nombre de Maad, que nos guíe entonces, y que la corona encuentre manos leales también. Era un segundo intento de no quedar humillado, volver a introducir el término de las manos, sin discutir la ley. Pero el salón ya había entendido la lección principal. Nefertari no iba a aceptar, ni por un instante, un segundo intento, que se enmarcara su autoridad como sostenida por otros. Merkel sonrió un poco más, como si la escena le hubiera dado una información útil. No se alegraba por Nefertari, se alegraba por saber de qué estaba hecha. Y, para un conspirador que gustaba de la intriga, saber de qué está hecha otra persona es el primer paso para saber cómo romperla. Hugo, en ese punto, sintió algo más íntimo, una admiración controlada por Nefertari. No la admiración sentimental del súbdito, sino la admiración profesional del que alguien va a usar el sistema mejor que sus enemigos. Ella no había ganado porque gritó. Había ganado porque recordó la regla y obligó a otros y a todos a obedecerla. La ley, aplicada con frialdad, es más fuerte que la espada en un salón de testigos. Sin embargo, esa admiración venía con una sombra. La Faerón acababa de exponerse también en su método. Y cuando exponías tu método y tu forma de operar, tus enemigos aprendían. Pamenes, desde la pared, murmuró sin que nadie lo tomara como parte de la escena. Es un precedente, Caru. Hugo asintió por su parte y entendió. Lo que acababa de hacer no era solo evitar vasallaje, era crear un precedente. Desde ahora, en ese tipo de brindis, la Faerón podía invocar a Maat y el edicto de que es para imponer que el proponente beba primero. Eso reducía futuras trampas similares, pero también obligaba a los rivales a buscar trampas nuevas. Saruk volvió a su posición. Una nueva oleada de murmullos regresó, pero ya no era el mismo. Ahora tenía un filo fino. Los invitados volvían a hablar, sí, pero con el cuidado de quien ha visto una cuchillada invisible. La música, si es que había música, quedaba subordinada a otra melodía, la de las frases que se dicen sabiendo que alguien los pondrá en la mira del análisis. Hugo se obligó a retomar su labor de lectura. Miró a los que habían reaccionado demasiado rápido al brindis de Keferen. Aquellos que alzaron su copa antes de que Keferen bebiera primero eran, probablemente, los que esperaban que la trampa funcionara. Lo anotó mentalmente sin anotarlo en papel. Observó a los que miraron a Merkut cuando Nefertari habló. Esos buscaban saber qué piensa el tío, es decir, Merkut. Lo anotó también. Y por último, le dio un breve vistazo a Keferen después de beber. El joven había perdido una jugada, pero no parecía derrotado. Su sonrisa volvió poco a poco, como vuelve el control cuando se acepta el fracaso momentáneo. Eso era lo más peligroso. Los ambiciosos verdaderos no se rompen por un revés. Se reorganizan. Keferen se sentó finalmente con la copa ya a medio vaciar y dijo en voz baja a un vecino una frase que Hugo no oyó. Pero Hugo vio el efecto. El vecino asintió con rapidez, como quien recibe instrucción. Había una red que seguía tejiéndose, incluso después del golpe fallido. Nefertari, mientras tanto, había vuelto a su silencio habitual. No sonrió, no miró alrededor buscando aprobación. Ese era su triunfo, uno real,
No necesitaba que el salón la lavara. Le bastaba con que el salón recordara lo ocurrido de forma correcta. Hugo pensó con una lucidez incómoda en lo que la escena significaba para él. Su señal había servido, pero eso no lo volvía importante. Lo volvía visible, y en Abkhazir ser visible es estar cerca de una línea de fuego. Aún así, no pude evitar una emoción breve, casi humana, una sensación de pertenecer a un mecanismo que funciona, no por justicia, sino por eficacia, y luego le reprimió, porque la eficacia en Abkhazir rara vez trabaja sola, suele acompañarse de crueldad. La noche aún no había llegado, y ya había quedado claro que el salón de basalto no era un comedor, era un tribunal sin toga. Y en ese tribunal, una copa había decidido por el momento por qué no había vasallaje. Y en ese tribunal, una copa había decidido, por el momento, que no habría vasallaje. Por el momento. En el salón de basalto. 6:00 de la tarde. Media hora después del brindis. Media hora había bastado para que el salón retomara un ruido útil. Risas cortas, comentarios sobre el punto exacto de la sal en los panes, y elogios al cocinero que nadie había pronunciado si no necesitara llenar silencios. En Abkhazir, después de un choque formal, un gesto de amenaza con convertirse en norma se reparte en dos clases de reacciones, la que se muestra y la que se archiva. La primera es cordialidad, la segunda, cálculo, muy colocado en las altas esferas de poder, pues se determinaba tu destino en el futuro. Hugo se mantuvo donde lo habían colocado, cerca de la columna cuyos frescos mostraban una victoria naval antigua, proas embistiendo, cuerpos en el agua, un fairón representado sin fatiga. La pintura no era propaganda, era instrucción. El mensaje, incluso siglos después, seguía siendo el mismo. El poder se legitima mostrando que no tiembla. El temblor, sin embargo, siempre aparecía. Lo veía en las manos que regresaban a la copa con insistencia, como si el vidrio fuera un ancla, en la forma de algunas mujeres de casa menor que tocaban su collar antes de hablar, recordándose a sí mismas que pertenecían, de algún modo, a un estatus más bajo. En el modo en que ciertos sacerdotes repetían la palabra Maat con la devoción demasiado audible, como si quisieran demostrar que la ley siempre estuvo de su lado, incluso cuando habían apostado por la trampa ajena. Que Feren ya estaba sentado con la espalda recta y la sonrisa restablecida, y eso era lo que más le inquietaba. El joven había fallado el golpe ceremonial 2 veces, pero no se había descompuesto. Había recuperado el tono de anfitrión secundario, el de quien acepta haber sido corregido por la corona y no guarda rencor. Esa aceptación aparente era en política una forma de promesa de que habría una tercera jugada. Merkut, a 2 asientos de Nefertari, volvió a aplaudir cuando el resto ya lo había hecho. Fue un retraso mínimo, pero deliberado. Un aplauso tardío, una suerte de reconocimiento sin entusiasmo, un registro sin adhesión. Y es que en el Palacio Sulfarti, el aplauso no es una emoción, es una señal pública de alineación. Merkut se alineaba lo suficiente a la Faerón para no parecer un enemigo directo. No más. Nemta, por su parte, no aplaudió. Hizo algo distinto. Rozó el pulgar contra el índice, un gesto pequeño que, en el lenguaje de los contadores y todos aquellos que administraban la casa del tesoro, significaba cuenta o toma de nota. Hugo lo había visto en el patio de cargas cuando se cerraban tratos. El gesto aparecía antes de un recorte, antes de una sanción, antes de un cambio de ruta. Nemda no celebraba ni se indignaba. Medía. El presidente existe, pensó Hugo, y el señor de la Casa del Tesoro ya lo está convirtiendo en tabla. Aquello último no era una metáfora. En Abkhazir, un precedente era una pieza de derecho. Si algo se ejecutaba ante testigos con forma correcta, luego podía invocarse como lo que ya se hizo. A falta de pergamino sellado, el salón servía como archivo vivo. Por eso, la trampa de Keferen había sido peligrosa. Pretendía fabricar un precedente de vasallaje, y por eso la respuesta de Nefertari había sido eficaz. Había fabricado otro precedente, uno donde la corona definía el orden del brindis a través de Maat. Y el culto a aquella diosa convenía recordarlo porque no solo era una diosa o un concepto piadoso,
Su culto en la práctica abkazarí provenía por el tema de los equilibrios legales, que la ley está por encima de los linajes, templos y manos. Pronunciar a Maat en un salón de basalto no era religión, era jurisdicción. Hugo había tratado de entenderlo cuando llegó a Abkazir, cuando llegó a aquel mundo, a aquel otro cielo. Ahora lo entendía demasiado bien. La mesa larga seguía siendo un mapa. Los cuerpos sentados eran provincias, gremios, templos y familias. Y como en todo mapa, lo importante no eran los colores, eran las fronteras. Nefertari habló poco durante esa media hora. Contestó a los saludos, aceptó la cortesía de un mercader de piedra negra y dirigió una pregunta breve al sacerdote del templo central sobre el calendario de ofrendas. Fue una pregunta que, en apariencia, pertenecía a la rutina. En realidad, era un recordatorio. El templo existe porque la corona lo tolera, y el calendario existe porque la corona lo firma. Hugo observó el rostro de Nefertari cuando miraba al sacerdote. No había ira, había una calma más dura, la calma de quien ha entendido que la trampa no venía de un joven con hambre, sino de una red que quería obligarla a moverse dentro del marco ajeno. Nefertari, por dentro, no se permitiría llamarlo miedo. Lo llamaba riesgo, y el riesgo en su mente era una lista de quienes están, que quieren, que pueden pagar, que pueden perder. Fue entonces que en un momento determinado Keferen inclinó la cabeza hacia ella, volviéndose a acercar. Mi gran Faerón, dijo con esa voz baja que suena como deferencia. Debo admitir que vuestra invocación a Maat ha sido impecable. Era un elogio con doble filo. Impecable en aquella clase de estancias significaba correcto, pero también pertrechado. Y al decirlo, Keferen intentaba dos cosas a la vez: parecer sometido al orden y, al mismo tiempo, insinuar que la Faerón había jugado demasiado bien. En ciertos oídos, jugar demasiado bien se convierte en ser peligrosa. Nefertari lo miró apenas lo suficiente. ¿Ah, sí? Pues en este salón no se premia por la belleza de una frase, respondió. Se premia su consecuencia. No era un golpe directo, era una definición, y al definir Nefertari quitaba a Keferen la posibilidad de convertir el incidente en duelo personal. No era Nefertari contra Keferen, era forma contra ley, y la ley, por definición, la ganaba ella. Keferen sonrió aceptando la respuesta como quien acepta un protocolo, pero en sus ojos se vio un destello de impaciencia, la impaciencia del joven que descubre que no bastará con gestos. Merkut, al oírlo, no intervino. Se limitó a mirar su propia copa como si estuviera comprobando la transparencia del vino. En realidad, estaba calibrando otra cosa: el tono. Como familiar de la Faerón, conocía el valor de los símbolos porque había vivido suficientes años para ver cómo una ciudad cambiaba de dueño sin que cambiara el color de las piedras. El símbolo era la llave más barata. Si el símbolo fallaba, habría que usar hierro o hambre, y él prefería lo barato. Por eso, cuando el símbolo del vasallaje no funcionó, Merkut comenzó a pensar en escenarios que no se resolvían con una copa. El templo, se dijo, los juegos, la piedad y la multitud. Sí, eso será. Lo pensó de un modo menos poético y sin culpa, como se piensa en un canal alterno cuando uno se encuentra con una compuerta cerrada. Hugo, mucho más lejos, notó el cambio de Merkut no por palabras, sino por su silencio. Un silencio que no se pausa social, sino de forma estratégica. Merkut dejaba de actuar, entre comillas, para empezar a planificar. Entonces, de modo casi repentino, todo terminó con un gesto simple. Nefertari apoyó las manos sobre la mesa y se incorporó. La forma de retirarse en Abkazir era un arte menor y a la vez un campo de minas. Retirarse temprano podía leerse como desdén. Retirarse tarde podía leerse como falta de control sobre su propia agenda. La Faerón eligió el punto exacto. Honorables invitados, dijo, con la fórmula completa sin abreviar. El banquete ha sido recibido. El brindis y los honores han quedado sentados. Por deber del templo y del canal, me retiro. La frase, ha quedado sentado, era una estocada envuelta con cortesía.
Confirmaba que lo ocurrido no era rumor, sino algo que debía quedar registrado en los presentes. Quien oyera eso entendería que la corona consideraba el episodio cerrado bajo su interpretación y que cualquier otra interpretación sería, en delante, disidencia. Un murmullo de aceptación recorrió la mesa. Algunos se levantaron, otros inclinaron la cabeza desde su asiento. Los más prudentes hicieron ambas cosas. Merkut se puso en pie con un retraso mínimo. Otra vez. Aplaudió una vez, solo una, como quien marca un punto final. Lafaerón, por su parte, giró apenas el rostro hacia el lateral donde estaba Caru, su siervo, que había emergido de la laguna de los faroles. No lo miró como se mira a un consejero, lo miró como se mira a una herramienta de precisión, y le hizo una seña mínima, 2 dedos hacia el pasillo. Hugo sintió el impulso de mirar a Pamenes, pero se contuvo. No debía parecer que pedía permiso a la pared. Se limitó a moverse con discreción, como si su salida formara parte del servicio. Saruk, de inmediato, reconfiguró su Zumenki. No dio órdenes en voz alta, cambió posiciones con movimientos cortos. 2 guardias avanzaron al pasillo, otro se quedó cerca de la mesa para vigilar reacciones, y uno se colocó en el punto ciego donde los sirvientes cruzaban bandejas. Era una baraja, sí, pero con un filo real. Cada carta era un cuerpo entrenado. Pasillo de antorchas. Al oriente del Palacio Suferti. El corredor que conectaba el salón de basalto con el ala interior tenía antorchas montadas en soportes de bronce. El bronce, por el humo, estaba oscuro. El basalto del suelo era más mate que el salón. Aquí no lo aceitaban con tanto cuidado. El palacio se permitía belleza por donde habían testigos, por donde solo pasaban los que obedecen. Nefertari caminaba sin prisa. Esa ausencia de prisa era un mensaje para quienes pudieran verla desde los extremos. Signo de que una Faerón no huye. Hugo iba un paso detrás, no al lado. Ir al lado era igualdad. Ir detrás era función. Y él era solamente un sirviente. Funcionaba para una sola cosa: servir. Durante un tramo no hablaron. En palacio, hablar en pasillos era regalar frases a oídos que no ves. Fue entonces cuando Lafairón rompió el silencio, pues ya estaban fuera del alcance inmediato del salón, en un punto donde el ruido de la mesa se convertía en un rumor lejano. No te vi, dijo. Hugo tardó un instante en comprender que no era reproche, era comprobación. Me moví lo mínimo, mi Faerón. Nefertari frunció el ceño como analizando aquello. Acto seguido, asintió de forma leve. Eso fue lo correcto. Siguió caminando. Su voz no tenía gratitud, tenía esa evaluación de alguien que gusta de analizar a quienes la rodean. Los gestos de gratitud en su posición se convertían en deuda, y ella evitaba las deudas como quien evita los venenos. Explícame lo que viste, Caru. Hugo comprendió el alcance de las palabras de la Faerón. Bueno, en primer lugar, vuestro primo no busca solo un choque por debajo. Empezó. Buscaba que otros lo anticiparan. Hubo 3 que alzaron su copa antes de que él bebiera primero. 2 de ellos miraron a Merkut. Después, otros miraron a Nemta. Y también a otras personas. Altos Urferidae que tal vez están en su contra. Uno de ellos miró a Nemta. No la miraron a usted. Nefertari sintió una sola vez. Los que miran al faeronato cuando se juega la corona ya eligieron un centro distinto. No era una frase para impresionar, era un diagnóstico. Hugo sintió la presión del corredor, antorchas, paredes y guardias. Ese escenario no era íntimo, era el lugar donde se decide qué se hace con lo visto. Nefertari se detuvo frente a una puerta secundaria, sin decoraciones. Los guardias abrieron. El interior era un pequeño espacio de tránsito en un banco de piedra y un jarro de agua. No era un salón, era una estación. Sacó un objeto del pliegue de su túnica, una tablilla fina con un mapa simple de disposición de mesas y nombres. No era un mapa artístico, era un diagrama. Esto, Karu, dijo, es lo que han querido que no vea. Le tendió la tablilla a Hugo. En la tablilla había círculos y líneas, mesas, posiciones y rutas de sirvientes, nombres de anfitriones secundarios, y había marcas junto a ciertos nombres, pequeñas incisiones que señalaban vínculos.
¿Quién lo escribió? Inquirió Hugo, sin levantar demasiado la voz. Yo lo completé. Me lo dieron incompleto. La frase era otra confesión mínima. Alguien dentro del entorno de Nefertari le había entregado información, un aliado o alguien que quería parecerlo. Y Nefertari no lo nombraba. En su mente, nombrar a un aliado o a un supuesto aliado temprano era condenarlo. Hay juegos debajo de la mesa en el templo, continuó Nefertari. Competencias, ofrendas públicas y pruebas de piedad. Querrán que la corona quede en un marco ritual donde pueda decir que el templo valida o corrige. Aquel término, juegos debajo de la mesa en el templo, tenía un sinfín de explicaciones. En Abkasir no era entretenimiento, eran rituales públicos con pruebas simbólicas, recitación, ofrendas y demostraciones de pureza ceremonial. Cosas que, ante la multitud, asignaban reputación. Quien fallaba en un juego Quien fallaba en un juego ritual no pierde un premio, pierde legitimidad social, y esa legitimidad era un estatus político. Si me encierran en el templo, me convertiré en un ídolo con cadenas, dijo Nefertari. Y un ídolo con cadenas es útil para quienes quieren gobernar detrás de la corona. Hugo tragó saliva. No era un escenario hipotético, era un plan de marcha. De la nada, recordó una frase bíblica extraña. Gobernadores de las tinieblas, aquellos que se ocultan. Parpadeó 2 veces. Nefertari lo miró por fin de forma directa, pero breve. Quiero que observes, Caru. Anota todo lo que veas, gestos, movimientos de manos, como siempre has hecho, pero no seas obvio. Si creen que los persigues te darán carta falsa, y eso te confundirá. Hugo sintió. Y otra cosa, añadió ella, no corrijas a nadie en público. Si ves una trampa, tráemela a mí, o a Pamenes. Saruk se ocupa de los cuerpos, Pamenes de las palabras, y yo de las decisiones. Y tú quizás te ocupes de las intrigas. Tienes algo que en esta región puede ser un arma, pero que te pondrá en peligro si no sabes ocultarlo. Y muchos en Abkasir te querrán con la cabeza en lo alto de una pica. No seas obvio. Aquello último era una advertencia y una cadena de mando. Y también una protección. Hugo no debía convertirse en figura. Debía seguir siendo una sombra útil. Sintió un calor seco en el pecho, una mezcla de orgullo y alarma. El orgullo era infantil. La alarma era adulta. Sí, mi Fyron, dijo. Nefertari se dio esta vez completamente la vuelta y dio un paso hacia la salida del espacio de tránsito. Antes de irse, añadió algo que no parecía orden, sino recordatorio íntimo. Lo de hoy no fue un triunfo, Caro. No te sientas triunfante. Fue un aviso. Mi tío no olvida los avisos. Me estaba tanteando. Y se fue. Hugo se quedó un segundo más con la tablilla en la mano. El papel, o mejor dicho, la madera fina, pesaba más de lo que debía. No por su material, sino por su contenido. Era un mapa de guerra silenciosa. Y él acababa de ser uno de los instrumentos de esa guerra. Archivo del ala de las tablas. Subsuelo del palacio. 9:00 de la noche. 3 horas después. El archivo no era una sala solemne. Era una estructura pensada para durar. Estantes de piedra, cajas selladas con resina, cuerdas marcadas con nudos de color que indicaban secciones. La humedad se mantenía a raya con braseros pequeños y con un sistema de ventilación que usaba el flujo del canal cercano. La lámpara encendida que Pamenes había colocado no iluminaba el lugar, lo hacía habitable. La luz en archivos, por norma, es mínima. Demasiada luz dañaba la tinta, resecaba las fibras y volvía frágil lo que debía resistir, por generaciones. Pamenes esperaba junto a la mesa baja. No se levantó cuando Hugo entró. Su autoridad no dependía de la cortesía, dependía del hecho de que conocía el protocolo mejor que los que lo defendían o lo fingían. Lo escucho, dijo Pamenes sin preámbulo. En boca de Pamenes, escucharé era conceder valor al informe. Hugo cerró la puerta tras él. Miró un instante la lámpara como si necesitara fijar el presente. Luego dejó su cuaderno sobre la mesa. En la tapa había un escrito: señales, salón de basalto. Pamenes alzó la ceja apenas. Títulos como escribo viejo. Necesito separar señales de opiniones, respondió Hugo. Fue entonces cuando Pamenes hizo un gesto leve, como concediendo. Muy bien. En todo caso, empiezo por lo que no se dijo. Hugo respiró, ordenó en su mente.
En el Palacio Suferte, un informe no era una narración, era herramienta. Pero la herramienta debía contener texto, o fallaba. Hoy, en el salón de Basalto, justo en el banquete, el primo de Lafairón buscó fabricar un vasallaje con el choque debajo. Eso ya lo sabemos, los dos, tú y yo. Lo importante es quién se preparó para que funcionara. Vi anticipaciones en 3 mesas menores. En la mesa del Canal Norte, un mercader alzó la copa antes de tiempo. En la mesa del templo lateral, un sacerdote sonrió antes de que el salón entendiera. En la mesa de escribas, Nemta no sonrió. Contó. Hizo ese gesto con los dedos que, bueno, tú ya sabes. Parménides lo interrumpió con una pregunta corta. Nemta, ¿contó a favor de quién? Hugo dudó un instante. Luego, eligió precisión. A favor del que convierta esto en norma útil. Hoy esa norma útil le impuso la Faerón. Pero Nemta no es devoto. Es administrativo. Si mañana Mergold le ofrece un marco donde la Faerón parezca limitada por el templo, Nemta contará a favor de ese marco. No por fe, por estabilidad, pero para la de él, no para la del Estado. Parménides se sintió satisfecho de la distinción. Eso es importante. La administración no ama a nadie. Ama lo que reduce los costos. Fue entonces cuando Hugo prosiguió. También hubo un intento de humillación con la sal en la copa. Parménides no preguntó qué era, lo sabía, pero convenía fijarlo. La humillación del cantor era un gesto ritual de corrección pública. Trasladado a la soberana, la implicaba como una recitadora que debe ser corregida por el templo o por el anfitrión. Era un modo de decir, te equivocas, sin decirlo. Saruk lo evitó sin escándalo. Dijo Hugo. Saruk entiende que el escándalo es una moneda cara. Respondió Parménides. Muy bien. ¿Y qué más? Hugo abrió el cuaderno, pero no leyó. Pensó en su fuero interno. El cuaderno era, más bien, un apoyo para ordenar. Bueno, hay una cosa más. El tío de Lafaerón aplaudió tarde. Aun con todo, Kepere intentó recuperarse con elogios. Merkut guardó silencio en el tramo. Pero Merkut, el tío de Lafaerón, guardó silencio en el tramo final. Creo que... Hugo se detuvo buscando no sonar arrogante. Creo que Merkut estaba midiendo si Keferen podía ser instrumento suficiente. Parménides lo miró como se mira a un joven que ha dicho algo verdadero, y por eso, peligroso. Merkut usa instrumentos hasta que se rompen, dijo. Luego culpa al instrumento por haberse roto. Hugo sintió un escalofrío seco. No era miedo físico, era comprensión. Ah, sí, una cosa más, la Faerón me dio esto, dijo, y puso una tablilla mapa sobre la mesa. Parménides la tomó sin prisa. La miró como se mira a un texto legal. Primero la estructura, luego los detalles. Sus dedos recorrieron marcas y nombres. Esto no lo escribió un enemigo torpe, murmuró. Ella lo completó, según dijo. Respondió Hugo. Le entregaron el diagrama incompleto. Parménides dejó la tablilla sobre la mesa. Entonces creo que alguien quiere comprar un perdón adelantado. ¿O quiere sembrar un exceso de confianza? Hugo pensó en la frase de Nefertari. Me lo dieron incompleto. Era exactamente el tipo de acto que, en política, se usa para crear una deuda. Yo te ayudé. Me debes el favor. Nefertari no iba a pagarlo con gratitud. Lo pagaría con vigilancia. Parménides cruzó las manos. Ahora dame tus conclusiones, Karu. No lo que viste, lo que concluyes. Hugo le sostuvo la mirada. En otros lugares, un subordinado no concluye. Aquí, Parménides exigía conclusión porque la conclusión se volvía en una munición para la Faerón. Bueno, mi conclusión final es que Merkut quería hacer que la Faerón se viera como una vasalla de su primo, de la casta de los Sulferidae, contestó Hugo. No por amor a Keferen, por utilidad política. Si la Faerón aparece como vasalla, Merkut se convierte en un tutor natural. Y el templo en árbitro. Así se podía fabricar una tutela sin escribir una palabra. Parménides sonrió apenas sin humor. Te estás acercando. No tanto, pero te acercas. Hugo sintió la tentación de añadir algo más, pero se contuvo. Parménides odiaba la inflación verbal. Aún así, necesitaba explicar el siguiente punto. Parménides asintió, como probándolo. Ese brindis era la puerta. Si la puerta fallaba, buscarían otra forma. Por eso, lo de los juegos del templo. El tema de la sal. Todo lo que estaba pasando ahí dentro. Parménides tocó la tablilla con un dedo.
Los juegos del templo no son solo piedad, son un derecho popular. Si el pueblo ve, el pueblo repite, y lo repetido se vuelve en cadena. Hugo sintió. La Fairón me ordenó observar anfitriones. Hay nombres marcados aquí y hay un listado de mesas que planean nuevas escenas. Paménides lo miró con intensidad fría. ¿Te dijo algo más? Hugo recordó la frase final. Lo de hoy no fue un triunfo, fue un aviso. Y la otra. Mi tío no olvida los avisos. Dijo que su tío, Merkut, no olvida los avisos. Paménides se le costó un poco en su asiento, como el quien acepta un hecho inevitable. Por supuesto que no olvida. Y tampoco perdona. Hubo un silencio breve. En el archivo, el silencio tenía densidad material. Era el sonido de la lámpara, el crujido mínimo de la resina en una caja sellada, el aire moviéndose por los conductos. Todo recordaba que allí, en ese subsuelo, descansaban los acuerdos que se habían hecho y deshecho. Paménides rompió el silencio con una corrección necesaria. No es un primo en el sentido cercano, ¿sabes? Que fuera en esta línea lejana. Hugo lo sabía, pero Paménides no corregía por pedantería, corregía por precisión estratégica. Lejana, sí, admitió Hugo, pero con suficiente sangre para ser usado como símbolo. Y si es posible incluso, para suceder en el poder del trono. Creo que también eso es necesario saberlo. Paménides asintió. Exacto. Y además, candidato. Hugo frunció el ceño. ¿Candidato real o candidato de Mercut? Paménides lo miró como si la pregunta fuera ingenua, pero útil. En conseguir un candidato real es casi siempre un candidato de alguien. Que Feren circula porque conviene a varios. A Merkut porque parece controlable. Al templo porque parece piadoso. A ciertos gremios porque sería un esposo que depende de alianzas y no de linaje fuerte propio. Hugo pensó en el rostro del joven, en la respiración medida, en la sonrisa restaurada. Controlable era una palabra peligrosa. Los jóvenes ambiciosos no son controlables, solo son dirigibles por un tramo. Parménides continuó ahora con un tono de maestro que se permite una explicación larga. Y aquí entra el edicto de Amram. El edicto en sí es una norma sucesoria interna en Abkhazia, ante una mujer faerón, reconocida en un margen de elección personal, por un vínculo conyugal, precisamente para evitar que la corona quedara secuestrada por matrimonios impuestos por facciones envueltas por intereses propios. No es romanticismo, es una suerte de prevención de golpe palaciego. El edicto dice, en la práctica, que una faerón puede decidir con quién unirse y con quién no. Y esa decisión no podía ser sustituida por consejos de tíos o templos sin causar una ruptura legal o simbólica. Eso quiere decir que lo ocurrido en el salón de basalto era una suerte de ruptura simbólica, y eso daría un sinfín de opciones a los enemigos de la corona. Amran no fue sentimental en esto, prosiguió Paménides, reflexivo. Entendió que una faerón forzada a casarse es una faerón forzada a obedecer. Por eso el edicto existe, para que el matrimonio no sea una cadena impuesta por terceros. En la antigüedad era normal que una faerón se casara por derecho legítimo con su primo o hermano. Sin embargo, hubieron críticas con respecto a esa práctica, y con el tiempo se anuló uso de dicha práctica. Pero con frecuencia a veces se quieren retomar las viejas prácticas haciendo uso de atajos como los de hoy. Hugo sintió por primera vez en la noche una emoción nítida, rabia contenida, no contra Keferen, contra el mecanismo entero. Su tío y el templo habían intentado fabricar vasallaje con una copa y obligar a la Faerón a casarse con su primo eventualmente. Y todo al final para generar una línea sucesoria de Faerones manipulables. Entonces lo de hoy, empezó Hugo. Fue una táctica terrible, terminó Paménides, sin elevar la voz. Porque si hubiera funcionado, habría colocado a la Faerón en una situación comprometida sin necesidad de ejército. Y lo comprometido en política se convierte en una deuda. Corrige esto, compensa aquello, demuestra que no eres vasalla. Cada demostración es una concesión, y cada concesión abre otra demanda. Hugo miró su cuaderno. Señales del salón de basalto. La frase parecía de pronto demasiado pequeña para lo que estaba ocurriendo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó. Paménides le sostuvo la mirada. La pregunta era adulta, pero peligrosa. Implicaba que Hugo asumía rol, o un rol específico, o determinado. Paménides podía cortarlo ahí. No lo hizo. Quizá porque Nefertari lo había señalado,
y Pamenes entendía el valor de una herramienta que ya había sobrevivido a su primera intervención. Solo haz lo que se te ordenó, Karu. Observa, dijo. Anota. No te vuelvas en un héroe. Si te vuelves en un héroe, te convertirás en un objetivo y serás un campo visible para todos. Y eso, créeme, es lo peor que te puede ocurrir en Abkhazir. Hugo asintió. Pamenes añadió con una calma que no era consuelo, sino advertencia. Y recuerda otra cosa. Marco no necesita que Keferen gane. Le basta con que la Faerón se desgaste ganándole. Hugo sintió que el aire del archivo se volvía más seco. Era una idea simple y cruel. El objetivo no era derrotarla en un golpe, era obligarla a defenderse una y otra vez hasta que el pueblo, cansado, pidiera que alguien administre por ella. Y ese alguien sería Merkut, o el templo, o quizá ambos. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabría? Hugo guardó silencio. Estaba procesando todo lo dicho, y también sus intuiciones. Pamene se levantó por fin, tomó la caja pequeña de un estante cercano y la puso sobre la mesa. Era una caja con sello de resina azul. Esto es antiguo, Karu, dijo. Es un registro de precedentes de Prentice y de protocolos de vasallaje anulados por Matt. Lo vas a leer, no para recitarlo, para reconocer variantes. Hugo abrió la caja con cuidado. Dentro había tablillas pequeñas, algunas con inscripciones desgastadas. El archivo en ese momento no era solo el lugar, era un arma. ¿Por qué yo? Preguntó Hugo, sin poder evitarlo. Paménis la miró como si la respuesta fuera obvia, y por eso la dijo con dureza. Porque hoy viste una trampa cuando otros vieron un brindis. Y porque la Faerón te escuchó. Eso te convierte en un recurso invaluable para ella. Y un recurso, en Abkhazir, se entrena o se pierde. Hugo sintió un peso en la garganta. No era emoción romántica, era conciencia de destino. Estaba entrando en un círculo donde la palabra podía matar. Paménis apagó un poco la lámpara, reduciendo la luz. Era un gesto práctico que solo él quería hacer. Luego volvió a mirar a Hugo y dijo, Vete de aquí, Karu, y camina como si no llevaras nada. Hugo tomó la caja, guardó el cuaderno bajo el brazo y se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, Paménis añadió una última frase, casi como si hablara para sí mismo, pero lo bastante alto como para que Hugo la oyera. Afuera, Karu, el viento del canal trae la arena. Adentro las lenguas aprenderán a pesarse. Hugo no respondió. En el corredor, el aire olía a humo de antorcha y a piedra fría. Caminó con paso regular, no rápido, no lento, como si fuera un servidor más. Pero ya no era un servidor más, porque ahora sabía con precisión incómoda que una copa podía ser un decreto, que una pizca de sal podía ser un golpe de estado, y que el verdadero combate no ocurría en patios, sino en el modo en el que el salón recordaba lo visto. Y en Abkhazir, lo recordado pesa, aunque no esté escrito.